Saludos, bienvenido a mi canal. Soy el maestro Seiichi Kanjiro. Este es un canal de sabiduría espiritual y de conocimiento universal. Te invito a que busques en el canal conocimiento, aprendas a pensar, a analizar, a mirar la vida de diferentes puntos de vista. Las preguntas que a veces uno tiene, uno trata de buscar una respuesta. La idea del canal es aprender preguntando, aprender pensando, aprender y aprender. El tema de hoy: dejar de ser un Dios para creer en Dios. Una de las grandes preguntas que se hace el ser humano a lo largo de la historia es si hay un ser espiritual que maneja la realidad nuestra. Conforme a la ciencia, muchos creen que los científicos no creen en Dios, que son ateos, la gran mayoría, pero no es así. Muchos de ellos y muchos ganadores de los premios Nobel son teístas, creen en la existencia de un ser supremo. El problema está en cuando el ser humano cree que por el conocimiento que tiene, es como que está descubriendo algo nuevo, como que el descubrimiento hace que aquello que se descubrió está recién naciendo. No es así. La realidad consiste en que todo ya está creado, ya todo está manifestado. El asunto es que no sabemos cómo funciona esa realidad. Y la idea de la ciencia es aprender, exactamente como la filosofía. Se hace consultas y trata de explicar los procesos humanos, cómo la realidad se va manifestando, cómo el ser humano va entendiendo su entorno y quiere manifestarlo. Entonces, al hablar de la ciencia, al hablar de la sabiduría, al hablar de todo aquello que hablamos también en la filosofía, la antropología, cuando nos preguntamos la existencia humana, cómo funciona, cómo son los procesos de los humanos dentro de la historia, entonces así nosotros podemos analizar muchas ciencias. Las ciencias exactas tienen que ver con todo aquello que tiene que ver con números, con todo lo que tiene que ver con la química, las ecuaciones, cómo se manifiesta en la realidad. Pero todo eso es solamente un conocimiento. Es algo que el ser humano ha extraído de la naturaleza para aprender cómo ésta funciona. Y en el fondo, siempre detrás de eso está la pregunta: ¿cómo esto es tan perfecto? ¿Cómo esto puede funcionar? Años atrás, Stephen Hawking dijo de que el universo hubiese existido con un Dios o sin un Dios. ¿Será así? Bueno, analicemos. Para creer o no creer en Dios es un asunto de la voluntad, no es un asunto de conocimiento. Ya el ser humano sabe y ha aprendido bastante. Nosotros podemos abrir una llamada y podemos preguntar quién está al otro lado y podemos comunicarnos con gente que está al extremo lejano de nosotros, y todo eso es gracias a un aparato. Pero el aparato tiene que funcionar en base a unas leyes. No funciona así simplemente. El creer que esto funciona porque simplemente el aparato en sí mismo tiene el poder, no es así. Hay ondas electromagnéticas que tienen que viajar y tienen ciertas coordenadas, ciertas formas de hacerlo. También se puede hacer a través de una comunicación satelital. Entonces significa que hay que mandar un instrumento fuera de la Tierra para poder comunicarse y poder llegar a otro extremo del planeta. Pero todo eso está dentro de ciertos reglamentos que funcionan, que la naturaleza tiene, que permite la realidad que así funcione. Entonces, la comunicación tiene que cumplir ciertas normas que son exactas. Esas normas exactas, ¿quién las creó? ¿Quién las formó? Entonces, podemos nosotros decir que no es un asunto de creer, de no entender la realidad. Yo puedo ser agnóstico, puedo decir, bueno, yo no creo en Dios porque jamás lo he buscado, lo he estudiado, no interesa, pero no significa que ser agnóstico la persona puede estar ausente de que la existencia del creador exista. Porque no significa que la persona, aunque no se pregunte o no le interese, va a anular la existencia de un creador, porque no depende del ser humano. La ciencia confirma que hay un ser que mantiene el orden. Esto lo estoy diciendo en este video, que la ciencia, al aplicarla
el ser humano se va dando cuenta que hay un misterio escondido. ¿Cómo está todo esto bien ordenado? ¿Cómo esto encaja? Eso significa que hay un ser que realmente mantiene esta realidad y está afuera de esta realidad. Porque si fuera parte de esta realidad, entonces las mismas leyes lo confundirían, harían que las mismas leyes le impidiesen hacer ciertas cosas. Pero como este ser está fuera de la realidad que nosotros conocemos, entonces puede manifestarse dentro de esta realidad y puede aún obrar dentro de ella y puede también cambiarla. Porque hay una cosa, que no es un asunto de conocer o aceptar que somos dueños de la realidad, porque el ser humano se cree dueño de la realidad. Nosotros simplemente somos seres que vivimos la realidad, pero no la creamos. Nosotros creamos nuestra realidad individual. Podemos crearla socialmente, pero siempre vamos a tener que respetar ciertas normas. Esas normas ya están preestablecidas por la naturaleza y no podemos romperla, aunque nosotros intentemos ponernos todos de acuerdo para hacer un acontecimiento universal. Siempre va a haber una ley que lo va a impedir. ¿Por qué? Porque siempre estamos sujetos al día, a la noche, a los cambios que la naturaleza tiene. Entonces los seres humanos, mientras algunos estamos despiertos, otros están durmiendo. Entonces, al otro lado del planeta. Entonces, eso hace que haya un balanceo. Cuando los otros se están levantando al alba, nosotros estamos ya al anochecer y nos vamos a dormir. Entonces, jamás el ser humano va a poder impedir esa realidad. La realidad siempre está emanando de una fuente que está manteniendo toda la realidad que existe. Al hablar de un Dios, nosotros tenemos que pensar que no estamos hablando de una realidad que pueda ser controlada. Estamos hablando de una realidad que controla lo que nosotros controlamos. Nosotros podemos ser o planear muchas cosas. El ser humano se planea, tira líneas sobre lo que quiere hacer en el futuro, pero él no es responsable del resultado. Por mucho que uno ponga todo el esfuerzo, el resultado, y ponga toda la energía, no significa que ese resultado se vaya a crear. ¿Por qué? Porque eso depende de una voluntad suprema. Por eso, a veces algunos sin el menor esfuerzo logran cosas y otros tienen que hacer mucho esfuerzo para no lograr nada. Entonces no depende solamente del ser humano. El ser humano también crea, manifiesta su presencia en esta tierra, pero él solamente es parte de un juego que se llama creación. Él es solamente parte, una parte más de la misma creación que se mueve a su alrededor. Entonces, dejar de ser un Dios es la única forma, porque para creer en Dios hay que dejar que uno no lo domina todo. Uno no todo tiene el control, toda la realidad no depende de uno, sino que depende de un conjunto de realidades que tienen que unirse en un momento para crear una realidad. No te olvides de darme un like y suscribirte al canal para nuevos videos. Te dejo el link del canal para ver todos los videos ya publicados.